Desde que nació mi segundo bebé, siento que soy muy mala madre. No le estoy dedicando el tiempo suficiente a mis hijos. Me siento cansada, abrumada la mayor parte del tiempo. ¿Será que me habré equivocado en tener otro bebé? ¿Te ha pasado esto? ¿Has sentido algo así? Bienvenida a la ciencia de ser madre. Bienvenida a la ciencia de ser madre. Pasa, ponte cómoda, ya estás en tu lugar seguro. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio, a su podcast, a la ciencia de ser madre. Oye, May, no manches, qué temazo tan fuerte traemos el día de hoy, porque está cañoncísimo, porque va a remover muchísimos sentimientos. Creo que muchísimas personas, muchísimas mujeres van a entrar en contacto con nosotros, en esa empatía más bien con nosotros, porque la llegada de un nuevo hijo, ya sea el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el que tengas, nos cambia, nos reestructura la vida. Porque bien sabemos que aunque la maternidad, tengamos experiencia, la maternidad es diferente en cada embarazo, en cada niño, y que trae consigo una historia diferente. Entonces, el tema de hoy es la llegada de un nuevo integrante a la familia. ¿Cómo vamos a hacer esa transición de ser madre por primera vez a ser segunda vez o tercera? Porque aunque dicen, yo siento que más es un mito que dicen que cuando eres mamá por segunda vez es más fácil porque ya tienes experiencia. ¿Qué piensas tú de eso? No, no, nada que ver, de verdad, nada que ver. Em, yo creo, digo, desde mi experiencia, que cada hijo viene con manual diferente, viene con un manual diferente en mano. Y créeme, o sea, yo creo que no necesitas, inclusive ni siquiera necesitas ser mamá, porque también eres hija o eres hijo. Y Sí. esto también influye y te pega a ti. O sea, por un lado vamos a tratar como de desglosar lo que sucede primero que nada, como en la estructura familiar, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esa estructura familiar cuando hay un nuevo integrante en la familia? Y luego vamos a hablar sobre bueno, ¿qué pasa con la mamá? Con esta responsabilidad doble, triple, cuádruple o dependiendo de cuántos hijos tengas, este, de un nuevo integrante. Y luego la postura de los hijos, o sea, Ay, sí, que es muy cómo fuerte. viven, exacto, o sea, cómo viven esta estructura familiar, pero ahora desde la postura de los hijos, si eres el primero, si eres el mayor, si eres el del medio, si eres el más chiquito, si ya fuiste el super pilón, o sea, es súper diferente, súper, súper diferente. Entonces, yo creo que no necesitas ser mamá como para entender que la estructura cambia en todas las familias cuando se tiene más de un hijo. Sí, tienes razón. Este tema va enfocado a la familia en general. Si eres hermana, si eres hija única, hijo único, porque también influye el que nada más seas una persona en la estructura familiar. O sea, bien hablábamos al inicio de los primeros podcasts de cómo cambia nuestra relación cuando nos casamos o cuando nos emparejamos con alguien, después llega el integrante nuevo y cómo hace una reestructura sorprendente a la vida familiar. Ahora imagínate cuando llega, ahorita por ejemplo, vamos a hablar del segundo, o sea, llega el segundo, pero tú ya tenías uno, o sea, toda esa transición, toda esa reestructura, la pareja donde quedó ahora, o sea, son Oye, muy... sí de por sí, o sea, como que cuando nace un bebé, ya lo hablábamos en un capítulo específicamente cuando hablábamos como de las parejas, dejas a la pareja como que a un lado para enfocarte al bebé. Ahora, cuando nace un segundo bebé, ¿qué pasa? ¿Dejas a la pareja y al otro bebé? ¿Cómo lo vives? O sea, ¿qué sucede? Y algo súper importante, y bueno, siempre lo vamos a estar mencionando porque desde que somos mamás, tenemos aquí, como el juego que tú decías la vez pasada del headbands, o sea, culpa. Sí, Culpa. La culpa nos remueve muchas cosas porque nos da a pensar que no estamos haciendo las cosas bien. Pero sí. pues, que en realidad, pues uno no nace sabiendo y las cosas se van dando y uno hace lo que puede con lo que tiene. Les Exacto, con los poníamos en recursos que tenemos. Exacto, les poníamos en el reel cuando hablábamos de las, no era un reel, era un
¿Un información carrusel? en un carrusel, ajá, en Instagram, donde les poníamos como que cómo ser sorora, mamá. Ah, Y era eso, o sea, de decir de que, a ver, pues no criticar primero que nada como a las maternidades de cada una de las mujeres, porque uno está haciendo lo que puede con lo que tiene. O sea, exactamente. así tal cual. Y es que, ¿sabes qué? O sea, dices, bueno, a ver, primeramente soy madre, ya cambió mi identidad, ya no soy mujer, o ya no soy papá, o bueno, sí, o sea, ya no soy un hombre, ya no soy un hermanito solo, o sea, ya tu identidad cambia completamente, ¿no? Entonces, esa carga que trae consigo al inicio, ya hablamos de ella en episodios pasados, pero ¿qué pasa cuando llegan nuevos integrantes? ¿Se queda la misma carga? ¿Se queda la misma identidad? No, ¿Realmente? Ajá, se reestructura y se intensifica, porque ahora no nada más eres responsable de un ser, ahora eres responsable de dos, de tres, de cinco, de nueve, de... Obviamente, esto lo estamos hablando también de las nuevas madres. Habíamos hablado también de los nuevos padres. Bueno, también hay unas nuevas madres. Si tú, mamá joven, le preguntas a lo mejor, perdón, a tu abuelita o a tu mamá, van a decir de que no, pues yo, o sea, ya para cuando salió el cuarto hijo, pues yo ya me la sabía de todas, todas y todo era muy, muy fácil y fue como más llevadero. Por eso está ese mito que tú decías al principio, como sí, que sí, ya sí. eres mamá de segundo, ya. O sea, como que ya todo es mucho más sencillo, ya te la sabes de todas y que no sé qué. Ahorita es diferente con estas nuevas maternidades porque como se espera que sean maternidades muy conscientes, en donde tengas que darle a cada uno de tus hijos la misma atención, el mismo cuidado, la misma dedicación, pues se vive con más estrés, también es una realidad, sí se vive con más estrés, pero porque yo la vez pasada le decía a una de mis consultantes que estamos trabajando en crianza, les decía, es que no tenemos un referente, realmente no hay un referente. Estas generaciones que nosotros, de mamás cuidadoras, de mamás que estamos criando desde la crianza consciente, Ajá. no hay un referente. Realmente, porque la crianza de nuestros papás fueron muy, muy, muy diferente a lo que nosotros estamos pretendiendo ser. No Sí, sí, tenemos sí. un ejemplo a seguir en ese sentido, ¿no? Digo, obviamente nuestras mamás o nuestros papás hicieron muchísimo por nosotros, pero es un estilo de crianza muy diferente al que nosotros estamos pretendiendo llevar. Entonces, Es como, como no hay ese, ajá, como no hay ese referente, pues se vive con más culpa, se vive es con como, sí, estrés. claro. Es como la vez pasada, digo, ya voy a cambiar un poquito para que nos riamos, pero estaba viendo un reel. Ya sabes yo. No vean tantas redes sociales, oigan. Nada más aquí, las sin ser madres. Pero es que estaba viendo un reel que está una señora, jovencita, jovencita, va como nosotras, le estaba dando de comer a su bebé. No me acuerdo si era niño o niño, pero no era niña. Y le decía, muy bien, eres súper, ¿qué le dijo? Qué bonita te ves o algo así le dijo, no me acuerdo. Y luego, ¿sí lo has visto? Y luego le dice, ay, y dice, pero nueva generación no, pero también eres muy inteligente y también eres responsable. Y entonces empieza así la señora así a echarle todo y entonces dices, no manches, qué fatigante la niña ya se perdió en el primero que dijiste. O sea, es así como que, Porque ¿qué pasa? decía, ajá, porque decía de que, qué bonita, y luego, bueno, no estoy solamente vanagloriando tu belleza, o sea, tú eres más que ser bonita, también eres inteligente, pero no te estoy etiquetando, si no quieres, no puedes ser inteligente, y eso está bien, porque eres persona. Persona Eres me refiero independiente. a que, o sea, puedes ser mujer o lo que tú quieras, pero, o sea, todas las ideologías en un mismo comentario, ¿no? Porque pues uno ya no sabe qué decir con tanta cosa que te dicen, no digas esto, no hagas esto, no lo... sí es complicado, sí es diferente. Y bueno, retomando el tema, Sí, a sí, lo que sí. iba con lo de las mamás conscientes es eso, o sea, ahorita lo que estamos buscando es que que no haya esos patrones que a lo mejor nosotros incluso los vivimos, ¿no? O sea, como que si eres el hijo mayor eres de cierta manera, que si eres el hijo del medio eres de cierta manera. Entonces no te pusieron atención porque eras el más chiquito y te dejaron rumbado. O sea, nosotros ya traemos eso y decimos, ah, no, o sea, queremos que todo sea igual, que sea parejo, o sea, que no haya diferencias entre uno y el otro. Entonces tengo que ser
y se nos llena la Y cabeza la de la carga mental es impresionante, o sea, como y no me refiero nada más a las mamás, pero ahorita refiriéndome a la o sea, que también los integrantes, tanto el hijo, la hija, o sea, también traen una carga que ahorita vamos a ir tocando, pero la carga mental como madre cambia, o sea, porque ya tu identidad ya no eres una mamá. Nosotros lo decíamos, ¿no? O sea, con el primer hijo, para mí era lo llevaba, lo traía, lo bajaba, lo subía, lo así, ¿no? Ya con la llegada de mi segunda bebé fue así como, a ver, espérate, o sea, ya te reestructuras otra vez, ya el niño, porque el primer hijo es como más apegado en cuestión de que sigue más como las indicaciones, ¿no? En esa, y el segundo es como que, ay, espérate, ya se descontroló aquí. Entonces, no, o sea, sí es una carga mental, es una como cierta frustración que de la responsabilidad nueva que viene o el dividirse porque vas a tener, o sea, el sentimiento de tener que dividirte entre uno, dos, tres, entonces, y no es consciente y aunque se escucha feo, pues a final de cuentas sí te divides, o sea, sí te divides. eso, o sea, por un lado estamos hablando de carga mental, por otro lado estamos hablando de estrés, por otro lado estamos hablando de expectativas, o sea, porque cuando siempre, no sé, o sea, como que te lo ponen de que ten un segundo hijo para que el primero pues no esté solito, porque te acompañen y también hay un chorro de memes de eso, o sea, que se acompañen y que no sé qué, y que, ay, la que quería tener un segundo hijo para que se acompañaran y luego salen los luchadores así como enfrentándose o cada uno jugando en diferentes cosas y uno así como con quién juego, o sea, Sí, porque pues las expectativas de lo que es tener un segundo hijo son muy diferentes a lo que realmente se vive. Y sí, claro. generalmente y es que uno le pone mucho más atención, eso sí es una realidad y hay que aceptarlo. Sí les pone mucho más atención al primer hijo porque no tienes otra cosa, ¿sí me explico? O sea, porque no hay otra responsabilidad más que en el cuidado de ese único hijo. Que cuando empiezas a tener más hijos, pues esa responsabilidad y ese cuidado se va dividiendo entre los integrantes de la familia, porque Claro. no puedes estar totalmente al 100% con el bebé nuevo, porque ya tienes una responsabilidad previa con el hijo mayor y que están en diferentes etapas del desarrollo que tienes que atender las necesidades de cada uno y que obviamente, como tú dices, te vas dividiendo en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis, en los que tú hayas querido tener. Y por eso cada vez es mucho más difícil, a lo mejor para nuestras generaciones o inclusive las que vienen más abajo de nosotros, ya muchos es como un hijo y se acabó, o sea, yo no me voy a andar Una planta. batallando. Ajá, y sí es que, ¿verdad? Porque ahorita las generaciones ya dicen que ya ni quiero, ni quiero tener hijos, pero Sí, los que sí dicen con uno y ya, porque sí. se entiende esta parte de que es bien complicado atender específicamente, ahora con esta nueva sociedad, específicamente atender las necesidades de cada uno de tus hijos está bien cañón. Y pues bueno, con las expectativas, con la carga mental, con el estrés, pues viene toda la culpa, porque obviamente no vamos a estar al 100% en todo momento con los dos o los tres. Pero tú le diste el clavo, o sea, son las expectativas. O sea, es la expectativa que nosotros en todo el tiempo nos estamos poniendo, la expectativa de que, claro, yo voy a dormir a mi bebé y entonces todo va a seguir como antes de, pues no, o sea, ya tienes otro hijo que a lo mejor no va a dormir a la misma hora que tu primero, segundo, y entonces aparte tienes trabajo. Entonces, y aparte son ciertas expectativas que si queremos llevarlo de la misma manera que los demás, pues no. Entonces, esa es la reestructuración que se va manejando, es donde viene la culpa, porque también te da, perdón, también te da culpa en donde dices, ay, es que siento que no le estoy prestando la misma atención al primero que el segundo, entonces ya viene la autocrítica, entonces ya es así como es que ya no soy buena madre, entonces por eso, o sea, la importancia vayan a ver nuestro episodio de la culpa, aquí se los vamos a poner, donde hablamos un poquito de lo que es, de que la maternidad viene cargado de culpa, ¿no? Entonces, de no ser tan duros con nosotros, creo que también es muy importante y también con los demás, o sea, con los hijos, pues. Sí, y fíjate que ahora que hablas de eso de los hijos, lo había escuchado mucho, realmente tampoco lo quería creer tanto hasta que lo viví. O sea, ya lo había leído en libros tipo teóricos, ya me lo habían dicho de manera, como en experiencia de mamás, porque yo estaba bien segura y volvemos a las expectativas.
yo decía de que yo voy a tratar exactamente igual a mis 2 hijos, y lo que le dé a uno, le voy a dar al otro. Y si le hice una mega fiesta al primero, le voy a hacer una mega fiesta al segundo, porque ningún hijo mío se va a sentir menos que el otro, ¿no? O sea, yo no quiero que luego me anden reclamando como que, ay, ¿por qué le das más a uno y por qué le das más al otro? Dije, no, aquí ¿Quieres todo, más a mi hermano? bueno, error, súper error, porque claro, o sea, cambió, yo se los he contado a lo largo de estos episodios, mi vida así como en lapsos. Cambió totalmente. Yo tuve mi segundo bebé y para empezar, la economía bajó demasiado porque yo me salí de trabajar. Entonces, pues claro que no le iba a poder hacer un mega fiestón, no, 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 como le hicimos al Claro. primero, porque pues nuestro presupuesto estaba mucho más limitado. Ahora, ¿por qué me salí de trabajar? Fueron situaciones personales, pero pues también la llegada de un segundo bebé ya es mucho más difícil, como estas redes de apoyo, no es lo mismo que te cuiden uno que te cuiden dos, que te cuiden Claro, tres, que te cuiden claro. cuatro. O sea, ya es mucho más difícil, ¿sí me explico? O sea, no sé, por ejemplo, ir a casa de tus papás y decirle, oye, ¿me puedes cuidar a los niños? 3, 4, 5, 20. A decir, oye, ¿me cuidas a mi A bebé? uno. Sí. Ajá, o sea, también es diferente. Entonces, uno tiene que empezar a tomar decisiones a raíz de cómo se va estructurando también la vida familiar y pues va cambiando. O sea, y que claro que yo me topé con pared porque fue como, no es cierto. O sea, no es cierto. Por mucho que nosotros queramos igualar las cosas, el contexto va a ser muy diferente en cómo nació uno y cómo nació otro. También yo les contaba, mi primer hijo nació en pandemia. Tuve todo un año con él. Sí trabajando, o sea, yo percibía, pero tenía más posibilidades de estar con él porque era un trabajo en línea. Cuando nace mi Ujú. segunda bebé, forzosamente me tuve que salir porque ese trabajo ya no estaba en línea, ya era un trabajo personal y no había manera de que me pudieran cuidar a 2 niños y yo ya no quería que estuvieran en una guardería durante 11 horas seguidas o 12. Sí, 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 o sea, completamente cambia la no dependencia, sino la acción que tienes o la vida que tenías cuando estabas sola, a cuando tenías un hijo, a cuando tienes 2, 3, 4. O sea, cada uno va teniendo diferentes necesidades, tú vas teniendo diferentes necesidades, no tienes la misma edad también, no estás en la misma circunstancia social, y no estamos diciendo que te vaya peor, simplemente que cambia todo, toda la estructura, no solamente interna, sino también social, ante la familia, ante trabajo, profesión, lo que sea. Entonces, Y sí, una sí son. manera de sobrellevar, perdóname, Katy, pero una manera de sobrellevar esto y que no te pase lo que me pasó a mí, es justamente el ser flexible al cambio. Ujú, Porque sí, o sea, ya lo hemos hablado, a cualquier reestructura familiar viene de un, o sea, a cualquier adaptación de una familia viene el previo es una crisis. Es una crisis ujú. porque hay un movimiento en esa misma estructura. Entonces, ¿qué sucede? Tomas la crisis y a través de la crisis creas experiencias nuevas y te adaptas a esta nueva realidad. Porque si tú te aferras a la realidad que tenías, es mucho más difícil y mucho más doloroso porque no vas a poder hacer lo que hacías con un solo hijo que con lo que vas a hacer con dos, con tres, con cuatro, con cinco. Entonces, Claro. adaptarte, reinventarte, o Sí, sea, o sea, y tienes que hacer tu reestructura. aceptarlo, ajá. Tienes que hacer una reestructura y tienes que ser amable, es a lo que iba. Sé amable contigo, o sea, sé paciente, no estás aprendiendo en el camino, no lo tenemos. Aún así, o sea, por ejemplo, yo ayer le platicaba a una amiga y le decía, es que yo tengo ganas de tener otro hijo, pero realmente ahorita, viendo cómo está la situación en cuestión de cómo estás educando a tus hijos, dice, le digo, me da, no ella, o sea, en general, me da terror el que si los estoy educando bien o no, porque ahorita ya estoy entrando un poquito a la independencia de uno de ellos, en cuestión de independencia que ya está entrando al mundo social, ¿no? Entonces, es así como, híjole, entonces no sé si podría cargar otra responsabilidad tan grande, ¿sabes? O sea, de otra personita que dices, híjole, les estoy dejando un mundo, bien o no, les estoy dando las herramientas necesarias. Entonces es una reestructura bastante pesada la que estás haciendo internamente. Y como hijos también. Y es que, o sea, inmediatamente, yo no sé qué pasa,
pero inmediatamente que cuando te conviertes en mamá, te empiezan a crear muchos miedos, incluso como futuros, ¿no? O sea, Sí. como, ¿qué mundo les voy a dejar a estos hijos? O sea, digo, yo empecé a ver más noticias, empecé a ver como, me empezó a dar, incluso como hasta el manejar, o sea, me empezó a dar un miedo tremendo al manejar porque yo decía que ahora ya traigo a mis criaturas, o sea, es como, ya no, o sea, si voy y me estampo yo sola, o sea, a lo mejor era, no sé, digo, nunca he sido como súper cafre para manejar, pero sí a lo mejor manejaba un poco más rápido. Okey. Ejemplo, y ahora es como soy una abuela porque traigo a mis hijos. O sea, es como rebásenme si quieren, pero yo Pues seguridad ante todo. Y sí me explico, o sea, como que te empiezan a generar como más miedos. Ahora, esta parte de la amabilidad, ya saqué mi lápiz. Esta parte de la amabilidad, también se me hace bien importante, no nada más hacia nosotros, sino también a toda la familia. ¿Y a qué me refiero con esto? También al chiquito que ya está con nosotros, o sea, a ese primer hijo, em, que no se nos olvide que sigue siendo un hijo, que no se nos olvide que sigue siendo pues, un niño, pues, o sea, todavía es un niño, si es que, o sea, si es que todavía no entraba a la adolescencia, porque inmediatamente, no sé si te pasó a ti, Katy, pero a mí sí me pasó súper cañón. Inmediatamente que tuve un segundo bebé, ya dejé de ver, o sea, se llevan 3 años de diferencia. Cuando nació mi hija, mi hijo, el chiquito, tenía 3 años. Entonces, lo dejé de ver como si fuera un niño pequeñito o bebecito, y es como tú ya estás grande, sí, porque tú eres el mayor. O sea, tú eres el mayor, entonces sí, tú ya estás grande, tú ya debes de entender. sí. Y luego como reflexionando decía, a ver, relájate un chorro, Maite, o sea, no está grande, sigue siendo un chiquitín, tiene 3 años, o sea, ¿qué onda? O sea, le estás dando responsabilidades que no le tocan. Es como, a ver, Exacto. no hagas ruido, no hagas ruido porque vas a despertar a la Sí, bebé. Cállate, 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 no hagas ruido porque entonces claro que mi hijo era como, oye mamá, no sé qué, pues estaba súper acostumbrado a estar él solo, siendo un ser totalmente individual y ahora sí me callas por esta que llegó al mundo, me conoces más a mí que a ella, o sea, y es es que con sí es la cierto, rivalidad. sí es cierto. Por eso decía, o sea, también la expectativa que viene con el hijo es como cuando creo que sí lo habíamos hablado en otro episodio, que dices, es como cuando si tu marido o si tu esposo llega con otra, y tú, pues, ¿como por? No, o sea, como, ¿por qué estás llegando con otra mujer o con otro lo que quieras, no? Entonces, es así como dices: "No, a ver, aquí mamá era yo, éramos tú, yo, mi papá, y se acabó". O sea, era una estructura bastante a lo mejor estable en su momento, porque pues ya había como ese, por ejemplo, tú 3 años, el mío también fueron 3 años, ya había una rutina, ya había un camino hecho, entonces llega y dices, pues qué emoción, soy el hermano mayor, pero yo también lo veo así, yo también, y creo que la mayoría de la gente lo vemos así como que, ay, pues estás grande, es que tú ya estás grande, él está chiquito o ella está chiquita y pues hay que cuidarla. Y sí es cierto, o sea, sí hay que cuidar al bebé, obviamente no estoy diciendo que lo arrumbes, Pues porque no, pues pues no, sí, o sea, porque otra vez vamos con la teoría del apego, otra vez vamos, o sea, obviamente cada uno, como dices tú, tiene sus necesidades, entonces cada uno tiene sus diferentes maneras, pero pues tú ya tenías una estructura bien definida en su momento con tu hijo, no vas a volverlo a hacer como era antes, pero sí tratar como de apegar o de incluirlo en la nueva crianza, porque cuando estás embarazada, si le dices, es tu hermanito, pero pues obviamente la magnitud ni tú la tienes cuando vas a tenerlo en brazos. Imagínate un niño que pues obviamente ni se imagina que es tener un hermanito, o sea, sí, pues voy a tener un muñequito al lado, pero pues ya, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque entonces les empiezas a cargar ciertas responsabilidades que no le corresponden. Por eso sí está padre el integrarlo, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto, o sea, no digo que, por ejemplo, de que, es ay, que vamos a dormir. es integrarlo, más no responsabilizarlo, porque Exacto, la responsabilidad del cuidado de los hijos es de los padres, no de sí, los hijos, no del exacto. hijo mayor, porque también antes era como tú eres el mayor y tú te encargas de tus hermanos pequeños. Y no, señores, no es así, o sea, la responsabilidad es de nosotros. Sí, desde una postura como de crianza y de apego que tú dices, Katy, me parece súper padre lo que acabas de decir, porque es incluirlos. Sí, Porque luego tienden mucho, y eso es hasta cierto punto natural que suceda,
tienden mucho los hermanos mayores a sentirse excluidos de esa ecuación, porque obviamente el cuidado y crianza de un bebé recién nacido se requiere de muchísimo tiempo y mucha dedicación. A Mm, menor edad, pues más son los cuidados que se tienen que tener con ese bebecito. Entonces, obviamente, es súper común, incluso hasta natural, que empiecen a haber esos celos de hermanos porque es como, a ver, a mí ya no me estás haciendo caso. O sea, ¿por qué si antes era tu todo, era tu rey, era tu adoración, era la luz de sí, tus ojos, ahora viene este, ya ni me miras porque pues estás aquí al pendiente? O sea, y muchas veces y esto créanme que lo hemos vivido todas las claro. mamás y definitivamente no lo hacemos ni con intención ni conscientes. Muchas veces es como, oye mami, ¿quieres jugar conmigo? No, mi amor, porque tengo que hacer no sé qué con tu hermanito. No, porque tengo que dormir a tu hermanito. No, porque está tomando su lechita. No, porque no sé qué. Entonces es no por tu hermano, no por tu hermano, no por tu Mm, hermano. Entonces, ¿en dónde está la rivalidad entre, entre hermanos? Por sí, tu culpa mi mamá ya no me hace caso. Por tu culpa, desde que tú naciste, yo ya dejé, ya me dejaron de querer a mí. Por tu culpa ya me mandaron a la otra habitación. Por tu culpa, ¿sí me explico? sí, Entonces claro. todo va hacia los hijos. Que una recomendación que pudiéramos dar, digo, adelantándonos a las recomendaciones, una de las recomendaciones que tú acabas de decir, Katy, es inclúyelo. Sí, Inclúyelo a esta dinámica nueva familiar en donde todos debemos de cuidar al hermano, porque tú sí, también eres parte importante de, o necesitamos, te necesitamos, que se sienta que pertenece a la familia. Este sentido de pertenencia es bien importante en los hijos. Tú perteneces y tienes un valor fundamental en nuestra familia y necesitamos que le sonrías a bebé, que le hables a bebé, tu hermanito te ama y quiere estar contigo. Mira, o sea, muéstrale claro, amor. porque ahí el niño también va a empezar a generar ese apego hacia el hermanito, o sea, ese apego saludable hacia el hermanito. No pasa nada que pues de repente le tenga celo porque pues obviamente son niños y dentro de su estructura de cerebro pues apenas están aprendiendo a convivir, dependiendo también de la edad. Obviamente si eso a lo mejor un niño de 15 años, pues bueno, también está en la adolescencia, pero a lo mejor ya lo entiende de otra manera, ¿no? Es como Sí que va a tú ya eres tener más grande. celos, pero Sí, claro. lo va a manifestar de diferente manera. Y Ujú. aparte está en un proceso, en su proceso, ¿no? Pero, pero a lo mejor lo entiende de cierta manera. A que si tienes un bebé de 2 años y tienes a un bebé recién nacido, o uno de 5 que todavía es como que todavía no entiende bien qué es la independencia, obviamente va a depender mucho, pero si tú lo incluyes en las rutinas, a lo mejor ponle tú, o sea, que, ay, mira, pásame el pañal, no sé, o sea, no es como que límpialo, así de que, ay, mira, vamos, ¿sabes? O sea, son cuestiones muy básicas, o pásame la toallita, mira, vamos a cantarle, o vamos a dormirlo, vamos a hacerle su papilla, no sé, lo que sea, ¿sabes? Entonces, obviamente no lo va a hacer el bebé, pero pues si te pasa la cuchara, él ya es feliz, o sea, ya es Ujú. feliz porque ya está incluido. Entonces empieza a liberar neurológicamente, pues también esa hormona del amor, empieza a liberar esa oxitocina, porque si no, también libera cortisol y estrés el pobre niño. Entonces, Y crea el apego. y Ujú. crea el apego saludable, porque también viene una cosa muy importante que a veces no siempre no generalizó, pero viene el retroceso en los niños más grandes. Es bien común y casi hasta esperado. O sea, Pues yo claro, pudiera, sí, 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 es súper, súper, súper común. Las regresiones. sí. Súper común las regresiones, porque obviamente, a ver, estamos hablando desde la estructura cerebral y la estructura mental, o sea, propiamente desde el mundo de las ideas. Ujú, Em, este chiquito está aprendiendo con observación que si el bebé no puede hacer muchas cosas, tiene la atención de mamá y de papá. Entonces, si yo me hago autónomo y autosuficiente, ya no me van a querer porque yo no los voy a necesitar y ellos no van a tener la intención de estar conmigo. Entonces, ¿qué ujú. hago? Retrocedo, esto es totalmente inconsciente, Sí, claro. retrocedo a, no sé, si a lo mejor ya estaba controlando esfínter, pues me vuelvo a hacer pipí para A que mí me vuelva pasó, mi sangre. Sí, a mí también. a mí, no, no es cierto, a mi hijo le pasó, Me vuelvo a a mí me hacer pasó, yo pipí me hacía pipí, no, no es cierto. Es que se escucha así. por el embarazo, por la vejiga que Sí, es cierto, ¿verdad?
A ti también, no, no es cierto. Oye, no, a mí me pasó con mi hijo mayor. Él ya estaba haciendo el control de esfínteres. En eso nace la hermanita y pues no, ya no. Y quiero pañal. Y, o sea, obviamente fui inconsciente y pues le tienes que tener paciencia y todo el amor del mundo, que a veces en ese momento las entiendo, no estamos como, pero tú ya hacías del baño, ¿por qué? Espérame, o sea, ni si, espérame, porque está llorando el otro y tú también quieres ir al baño. O sea, yo entiendo, aparte que el proceso de los esfínteres es un proceso bastante especial, el control de esfínteres, o sea, pero tenemos que tener mucha paciencia con nosotros, que si se manchó, pues ni modo, y con los bebés, y bueno, con el hijo. Y es que es un momento bien vulnerable para la mamá porque estamos hablando de que, o sea, tienes a tu cargo 2 bebecitos o 2 niños y aparte tú estás en proceso posparto. O Sí, sea, en donde estás bien desequilibrada sí, hormonalmente, sí, y pues mentalmente también, ¿verdad? Porque las hormonas in influyen totalmente en las emociones. Entonces, pues claro, o sea, hay demasiado desequilibrio y que nunca, o sea, no todo el tiempo vas a tener las palabras más amorosas y más preciosas para poder manejar o alguna situación. Que ojo, o sea, entre más lo practiques, pues mejor te va a salir, eso sí, claro. definitivamente. O sea, tampoco te quedes con el hecho de decir, ay, no, pues es normal que le grite y le haga y entonces porque pues mis hormonas. No, pues No, digo, también uno tiene conciencia y uno tiene que tener como la apertura de decir, o sea, chin, la regué aquí, bueno, pero pues ¿qué hago? Lo hablamos en el capítulo anterior cuando hablábamos de la culpa, de no te sí, quedes solo con la culpa, sino que hay que hacer algo hay con que esa solucionar. culpa. O sea, la culpa es normal, pero sí vamos a ver qué podemos hacer como a modo de solución. Entonces, este, pues sí es bien importante saber que estás en un proceso vulnerable, que obviamente no te va a salir todo súper bien, que sí también hay un retroceso en los niños mayores, porque van a querer que los vuelvas a tratar como cuando estaban solitos, sin hermanos, y va a haber ese retroceso, que si el control de esfínteres, que si a lo mejor bajo en calificaciones, que si a lo mejor se hace como un poco más, con más rabietas, berrinches o como le quieras llamar, o sea, porque está buscando llamar tu atención porque tiene miedo de perderte. Hay que tener muy, muy, muy en cuenta esto. La psicología adleriana y la psicología, que habla todo sobre la cuestión del apego y la crianza, nos hablan específicamente de este punto. El máximo temor que tienen los niños es de abandono y de pertenencia, de no pertenecer al ambiente familiar y que los abandones. Ese es el máximo temor que tienen los niños. Y que Claro. se ve reflejado y digamos que ven un chispazo de eso cuando nace un segundo bebé. No, y hasta la teoría de Erickson, o sea, y no nos vamos tan lejos, o sea, creo que es hasta los 39 años, cuando tú, 39 años, cuando obviamente estamos hablando de diferentes etapas, ¿no? Pero algo así, antes de entrar como a la edad adulta, adulta, adulta de la adulta, no la vejez, sino adulta, 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 adulta del adulto. O sea, tú ya entras en uno de que, bueno, es que somos seres sociables. Entonces, en esos seres sociables, pues obviamente queremos como que caer, o sea, que los demás también presten cierta atención. Obviamente diferente madurez. Entonces, estamos hablando de que hasta como los 40 años tú tienes ciertas cosas de que tienes como esa, no es que no quiero hablar de dependencia, como es Necesidad afectiva. exactamente, pues imagínate un niño que todavía no entiende qué está pasando, un niño que dice, pues es que yo era el bebé de la casa, yo era el único, yo era la atención de mi mamá, y aparte hablamos también de las cosas que como papás traemos en la cabeza, que traemos Totalmente. la responsabilidad de los dos, que traemos el estrés del día a día del trabajo, o de la economía, o de la casa, o de lo que tú quieras, y educar a los hijos. Entonces, la llegada de un nuevo ser, te digo, segundo, tercero, cuarto, pues te reestructura cañoncísimo. Y hablábamos, ¿te acuerdas? Igual de Adler, que hablaba de cómo, de cómo afecta la personalidad según conforme vayas naciendo, la posición de tu nacimiento, o sea, de que si eres el primer hijo, el segundo, el tercero. Y es que me fascina porque te decía, ¿no? Por teléfono te decía de que es que me gusta mucho ver como sobre todo las triadas, porque se ve como más, ¿cómo se dice? Más puntual cada personalidad.
Se ve, y está cañón como el primero es como más correctito, y no estoy diciendo que sea el más inteligente ni nada, sino es más correctito. El segundo es como más social, de que pues obviamente pues tuvo que Bien haber vale queso. es así de que, pues oye, pues mi hermano es mi hermano, o sea, o mi hermana, ¿no? Es que es así como que el primero, pues obviamente, como hablábamos, es el que tiene Hijo perfecto. es el que tiene las costumbres completamente de papá y mamá, porque pues como dices, o sea, pasó mínimo contigo, tu hijo pasó mínimo 3 años. Entonces, ya son 3 años, si pasó un año es un año, y él sí fue único en su momento. Entonces, la atención era dirigida a esa persona. Y el segundo, pues ya no sabe qué es eso. O sea, aunque estés solo, que si te va tu hija contigo un día, pues ya no es lo mismo de que pasé una hora con mi hija a pasé un día entero sin responsabilidad de alguien más. Y luego llega el tercero. Porque nace el segundo y nace ya compartiendo a mamá. Sí, Él no sabe lo que es tener a mamá y a papá solito. O sea, sí, ya con el segundo, tercero y demás, todos los demás hijos que vienen ya nacen sabiendo o bueno, nacen dándose cuenta que tienen que compartir a mamá. El primero no lo sabe. no. Y es el que ha tenido que, o sea, como no, o sea, hablando de las teorías, él no es el que ha tenido que como luchar por una posición en los hijos, porque pues ya la tiene, pero tiene que luchar para no perder como esa posición. O sea, ya la tiene, pero no la puede perder. Y el segundo y el tercero, pues tienen que luchar por tener una posición, porque ya el primero tiene uno. O sea, hablando términos como muy drásticos, que claro que conllevan muchas cosas, pero pues, o sea, está increíble cómo la estructura familiar cambia. Y tú como Y ver, mamá, y fíjate, o sea, desde lo puramente conductual, ¿qué era lo que decía esta teoría, Katy? O sea, por ejemplo, el hijo mayor, tú decías, son mucho más correctos para hablar, se parecen muchísimo o tienen mucho más la estructura y la forma de ser de mamá y de papá, por eso se cree que son como los hijos perfectos. Sí, los hijos perfectos a vistas de de los papá y papás mamá. Sí. porque son los que tienen como que los principios y los valores y como la filosofía per se de esa familia o de esos papás. El segundo hijo dicen que es mucho más vale que eso, porque como no tuvo que, como no tiene esta experiencia de ser el hijo único y de tener toda la atención para él, pues dice, o sea, X, no importa". Aparte es más social, ¿por qué? Porque busca esa falta de atención, o sea, y estamos hablando que no es inconsciente, o sea, busca esa como falta de posición en la familia, la busca con los amigos. Entonces es una Exactamente. persona más social, más como más abierta, más extrovertida. Sí, el hijo mayor es mucho más apegado a los padres, el segundo es más extrovertido, y o sea, me hace todo el sentido. Busca lo que a lo mejor siente que le falta en casa, lo busca por fuera. Sí, Entonces, digamos que subsana esa necesidad afectiva con la sociedad, con los demás. sí, Y el hijo tercero es el más desapegado totalmente porque le tocó solo fragmentos de la personalidad real de mamá y de papá. sí. Yo le decía a mi hermano, el más chiquito, le digo, pues mira, qué chistoso, o sea, a ti, tú ya agarraste cansados a mis papás, no te Sí, tocó, a ti ya te no daban te tocó la permiso. O sea, él ya nada más avisaba, él ya no pedía permiso, ¿no? Es así como que voy a Exacto. salir con mis amigos. Ándale, sí, ¿a qué hora llegas? A las 3 de la mañana. Ah, bueno, ándale, que te vaya bien. Nada más no hagas ruido cuando llegues. O sea, sí es cierto. En cuestión de desapego puede variar, porque yo creo que depende mucho de la personalidad de las personas, porque me ha tocado que el tercero muchas veces es súper apegado con los papás porque siente cierta responsabilidad, pero te digo, ya entramos en otra cosa. Pero hablando a grandes rasgos, como que de la teoría que La hablaba generalidad. Ajá. Adler, Erickson. no Adler, Digo, Adler, perdón, sí, sí. sí es así, o sea, es como más, me vale madre, no, yo soy, si ya vi que mi hermano el primero hizo el segundo hizo no, yo no lo hago, o ya lo hago de otra manera inteligente, es más astuto el muchacho. Sí. Sí, 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 porque acuérdense que también es una cuestión como que reglas de jungla. Sí, O sí, sea, pues sí, o sea, entre hermanos también es una jungla y él aprende, o sea, el aprendizaje que tiene el tercer hijo
Es aprendizaje vicario, el aprendizaje por observación. Y fíjate, estaba hablando con una mamá la vez pasada y me decía, es que yo tengo mucho problema con mis dos hijos, o sea, con mi hijo el mayor y mi hijo el de en medio, porque, y dice, pero con el chiquito yo no tengo problema, porque, o sea, si yo les digo, recojan su cuarto, mis dos hijos mayores batallo muchísimo para que lo hagan, pero como me pongo bien loca con mis hijos mayores, pues el chiquito ve que me pongo bien loca con él, y entonces es como, ay no, déjame arreglo todo, dice, ya, dice, tiene un despapalle en su cuarto, pero ya para cuando le toca a él de que, oye, ¿qué onda? Tu cuarto Ajá. ya lo tiene perfectamente bien arreglado, porque ya vio que me fregué a los otros dos. Entonces dice, Claro. no, pues madres que yo también, y empieza a recogerlo antes de que le toque a él. Y aparte siento que es el más consentido, ¿no? O sea, consentido en cuestiones de, pues es el más chiquito y es el, o sea, ya hablando tercero, cuarto, quinto, no Ya sé, el sea el último, último. sí, Ujú. ya es como que, ay, mi chiquitita, ay, mi chiquitito, ay, ¿sabes? Entonces también siento que va más por allá. Pero es que a mí me llama mucho la atención esa teoría porque sí es cierto, o sea, digo, me quedo viendo y digo, ajá, es el mayor, ajá, ese, ¿sabes? O sea, sí es cierto, sí es cierto. Está muy Y que padre. vas por la vida con esa personalidad, porque sí es Sí, cierto, o sea, como que se instaura en ti este rol que tienes ante tu primera sociedad, que es la familia, y así lo vas replicando en todo tu entorno. O sea, sí. digo, no sé si esto es onda de psicólogos o no, yo creo que sí lo podemos como observar todas las personas. Cuando platicamos con una persona podemos saber si tiene hijos, o si tiene hermanos, si no tiene hermanos y cuál es la posición en su familia. Sí, Claro, eres el hijo mayor, por supuesto que piensas esto. Claro, eres el hijo en medio, te vale que eso la vida. Eres el rebelde. sí, ya, y tú eres Y el como chiquito querido del el mundo. consentidor. Sí, sí es cierto. Y los únicos también tienen su cosa especial, ya pobres, ellos sí se lo llevan de todo a todo, pero bueno, O sí. ese es otro Sí, tema. porque son las expectativas completas de los papás. Y Muy bueno. también es una carga muy pesada, pero pues bueno, estamos hablando de los segundos hijos. De los segundos, sí. Segundos, terceros y los que siguen. Pero bueno, entonces esa transición entre ser madre o el de la familia, llegar a un nuevo integrante, pues definitivamente el punto importante es que hay una reestructura y como bien lo dijiste, no hay que centrarnos o no hay que querer hacer lo mismo que se hacía antes, porque entonces va a entrar una frustración tremenda en la familia, en nosotros, porque no hay un cambio y no va a haber un avance. Entonces, ¿qué Correcto. podemos hacer? Vamos a hablar de algunos tips. Yo creo que estaría Recomendación. padre de hablar de algunos tips para ver, pues sobrellevar, se escucha muy triste, llevar más bonito esta etapa. Sobrellevar esta situación tan amarga que es la cuidado y crianza. Oigan, es que sí, o sea, sí está muy bonito, sí es bien precioso y los hijos son la luz de tus ojos, pero es cansado, es muy cansado. O sea, te lo digo yo, hermana, o sea, ¿qué te dije ayer? De que me desperté a las 3 de la mañana y a las 7 de la mañana yo ya estaba paradita, fresca como una lechuga, porque pues el día se acaba muy tarde y la mañana empieza muy temprano y pues a darle ni modo. Pues así Ay, es no, esto. si estás bárbara a las 3 de la mañana haciendo, ay, no, no, Haciendo TikToks. haciendo para subirlo en redes. No, Emprendedoras, ¿eh? Porque miren, así de compromiso, de comprometidas estamos con este claro. proyecto. Claro, y entonces uno no, pero uno puede dejar de ser madre, entonces pues se levanta a las 3 de la mañana y luego sigue siendo madre más tarde. Y aparte está en silencio la casa. O sea, ¿en qué momento con dos hijos voy a tener silencio en la casa para poder grabarles? Pues Pues no, no, no. O sea, uno tiene que buscar momentos y pues los momentos son las madrugadas, ni modo. pero no te Así se- preocupes, es lo que le digo, le digo a una amiga de aquí, le digo, porque ella tiene una niña todavía chiquita, y me dice, es que, ay, ya los tuyos ya van a la escuela los dos, y así le dije, va a pasar, todo pasa, no te preocupes, relájate, porque también hacemos eso mucho, o sea, la comparación entre un hijo y el otro. El primero, como dices, es como el modelo, porque pues estuvo bastante tiempo contigo y con tu esposo o con tu pareja, estuvo muchísimo tiempo siguiendo esas reglas y esa rutina que tú tenías. Llega un nuevo integrante y pues cambia todo. Entonces me dice, es que con el primero, me decía, es que con el primero no batallé para esto, pero es que ella no quiere hacer esto, o es que ella todavía no, es que, o sea, la comparación también es a lo que vamos, te lleva una frustración. No está mal, todos lo hacemos,
en algún momento, pero pues sí cansa, pero digo, todo pasa. Es también parte de las expectativas, porque Sí. como uno piensa que ya sabe ser mamá, porque ya tuvo un hijo, piensa que todo va a ser exactamente igual, y la realidad es que no es así. O sea, los niños, por eso les decía al principio, o sea, vienen con manuales diferentes, o sea, súper diferentes. Lo que le gusta a uno, al otro no. Ay, sí. Y esto nos puede pasar a las expectativas que vamos, digo, perdona, una es la cuestión de las expectativas, pero las recomendaciones que vamos a decir en Habla. este momento. Ajá, porque como son muy diferentes los hijos, súper, súper diferentes los hijos, no los podemos tratar igual, No. porque también se cree eso, se cree que nosotros como papás somos mejores papás si los tratamos exactamente igual a uno que a otro. Y la realidad es de que no es así, porque las necesidades afectivas, emocionales, sociales de cada uno es súper diferente. Por eso la importancia de conocer a nuestros hijos para saber cuáles son sus necesidades y cumplir con esas necesidades. Definitivo, Punto aunque sea número uno. tú, ese es el número uno y se me hace padrísimo porque se me hace, como dices, me hace tanto sentido eso. O sea, no podemos actuar con uno de la misma manera con el otro y eso hay que tenerlo muy consciente y sobre todo para no frustrarnos nosotros porque no vamos a avanzar y tampoco pedirle cosas a los hijos que no van a, o sea, sí lo pueden hacer, pero a lo mejor van a entorpecer un poco el proceso en el que están. Entonces se me hace súper importante eso que acabas de decir. Cada individuo es un individuo, cada individuo tiene sus personalidades, sus necesidades y hay que verlas. Perdón, es que se me hizo súper padrísimo ese punto. Ok, como segundo punto que yo siempre he hablado es las rutinas, establecer rutinas. Porque obviamente con un bebé es muy complicado muchas veces. Por ejemplo, si estás lactando, pues no es como que a las 10 vas a tomar leche y ya no vas a tomar más tarde. O sea, no se puede, pues. Pero sí establecer ciertas rutinas, como tú le decías, sabes que yo me levanto más temprano a las 3 de la mañana a hacer TikToks. Yo me levanto más temprano para poder hacer mis cosas y luego ya empiezo con la rutina de que pues mi hijo se va a la escuela, yo, ¿sabes? O sea, eso tú lo hacías, ¿no? Entonces yo también establecía ciertas rutinas. Cada quien puede ir manejando la rutina y vamos a ir agregando el nuevo integrante en esa rutina. ¿Por qué? Porque es muy importante que el niño que ya está, él necesita continuar en cierto aspecto como con lo mismo para que no sea como que, porque son niños, o sea, como que, ay, aquí vino Que y me haya un jaló. cambio súper radical. Exacto, me zarandeó horrible. Entonces, es cierta rutina, por ejemplo, si tú le leías un cuento en la noche y no puedes, pues bueno, a lo mejor una canción, pero que esa rutina sea flexible, pero que sí continúe de cierta manera. Y luego el segundo integrante, el tercer integrante, se va a ir incluyendo él mismo o sea, en la estructura familiar. Ajá, y si nos pasamos a la tercera recomendación sería una combinación de la primera y de la segunda, porque por un lado es establecer las rutinas, pero por otro lado es esta cuestión como de conocerlos y tener un tiempo específico para cada uno de ellos, porque sí, por ejemplo, de lo que nosotros hablamos cuando damos terapia familiar, es decir, que los hijos tengan un momento especial solos Sí, con papá y mamá. sí. Por ejemplo, esto que tú dices de la rutina del sueño. Si ya me leías el cuento, no dejes de leerme mi cuento, porque yo con esto me siento cerquita de ti. Entonces, no le va a pasar a nada a bebé si lo dejas tantito en la cuna o si lo dejas con papá o lo que sea, ¿me explico? Ujú, ujú. No le va a pasar nada a bebé si tú lo retiras un poquito y te dedicas ese tiempo para ir a desearle buenas noches a tu hijo, a leerle un cuento, cantarle una canción, que descanse a gusto y listo, regresas. ¿Me explico? O sea, pero él ya siente como, ah, también soy importante. Ah, también, o sea, o si tiene la posibilidad, estas tanto que hemos hablado de la red de apoyo, si tiene la posibilidad de que te cuenten tantitito a bebé para que tú Sí, puedas. Vamos a hacer un picnic tú y yo, aunque sea en el patio. Vamos a hacer una actividad tú y yo. Y ya si está más grandecito, vámonos al cine tú y yo. Tú y yo, es complicidad.
Es que como no hay edad. O sea, ahorita mi hijo tiene 10 años, mi hija es más chica, y me dice, mamá, ¿podemos tener un día tú y yo? O sea, no hay edad. Me imagino que cuando son más grandes, cuando son adolescentes, pues bueno, entra la etapa de mi Ni mamá te y mi papá. pelan. Pero, Sí. pero luego entra otra vez esa etapa cuando ya eres grande de mi mamá, ¿sabes? O sea, entonces también no hay una edad en el que ellos no quieran estar contigo. O, por ejemplo, si su papá, o sea, mi esposo le dice de que, oye, vamos, ¿quieres irte conmigo a X cosa del coche? Sí, sí, vamos. O sea, es como tú y yo, ¿no? ¿Sabes? Y mi hija es, no, es día de chicas, mamá, es día de chicas. Y es una hora. Es día de chicas. Y yo sí, es día de chicas. O sea, y para ellos es súper especial. Y eso nos lleva al cuarto punto, que Ok. es la coparentalidad o redes de apoyo. O sea, lo podemos hablar desde los dos puntos de vista. Porque por un lado tenemos la coparentalidad, que ya lo habíamos definido, que pues es la responsabilidad que tienen ambos padres, asumir la responsabilidad de ambos padres de la crianza y cuidado de los hijos. Sí. Entonces, em, esto nos ayuda muchísimo, por ejemplo, a integrar, porque no nada más estamos integrando a los hijos, estamos también integrando a la pareja. Si nosotros tenemos una pareja y estamos viviendo como todos juntos, incluimos a esta pareja y se crean lazos mucho más estrechos también con los hijos. Ujú. Para que tú puedas tener este momento a solas con tu hijo el mayor, pues entonces papá se hace cargo de bebé y empieza a crear ese vínculo afectivo. Si Ujú. tú necesitas estar con bebé porque no sé, le estás dando lechito o lo que sea, entonces está reforzando papá el lazo con el hijo mayor. Sí. Y estamos haciendo como un juego de siempre te vamos a cuidar, ya sea mamá o papá. Ahora, si lo hablamos desde los cuidadores o desde las redes de apoyo, también se van afianzando, también se va afianzando esa conexión que tienen nuestros hijos con esta red de apoyo tan importante también y se siente querido y cuidado por todos los demás. Claro. Y yo quisiera también dar otro que creo que lo agregamos en todas, es que él también te des el tiempo, porque si mamá no está bien, pues obviamente, ¿qué vas a dar? Porque pues ya tu jarrito en tu vasito, pues ya no hay nada. Entonces, necesitas también darte tiempo en lo que decías, red de apoyo, ¡ay, no puedo! O parentalidad. Acabo con Parenguriricutiri mi cuero. Este, O parentalidad. ay, no. O sea, necesitas eso también para poder tú volverte a tomar esa energía, a agarrar esa nueva, pues sí, energía en general, ese nuevo aire para pues estar otra vez con los niños. Entonces es muy importante el que también te des ese tiempo. Por eso también cuando son las rutinas, o sea, sobre todo cuando son chiquitos, creo que es muy importante porque te ayuda como a establecer ciertas cosas. No me refiero a que si no pasó a las 8 y se te fue a las 9, o sea, ya se acabó el mundo, o sea, no, pero como que ya tienes cierta estructura en el que te puede ayudar un poquito más. Y a lo mejor dices, no, ¿sabes qué? El viernes voy a salir con mis amigas, ¿sabes qué? El viernes me voy a tomar un baño de 15 minutos. Si es tina, muchachos, si es regadera, no. Si es regadera, no lo hagan. Cuiden el agua. Sí, por favor. Bueno, no es más ni tina, no se crean, no se tomen baños de tina ahorita, olvídenlo. Oblivation y hablamos de otra cosa, un cafecito, un libro, algo así, mejor. Y o Tomen cosas así. comida caliente, o sea, Sí, créanme que sí, los placeres, los mejores placeres de la vida de una mamá es poder sentarte a comer tu comida en paz y que esté calientita, recién salidita, que las tortillas no se te hayan enfriado, mira, con con eso eso. te... Ayer le decía a una amiga, Pero, sí, no, ayer le decía a una amiga porque estábamos cenando y se fue con su hijo porque todavía es un bebé. Y mientras el papá comía, o sea, ya se lo campechanea, ¿no? Entonces estaba, y luego ya termina él y ella dice, bueno, me voy a sentar y le digo, ¿te caliento tu comida? No, ya mejor me la como así, y yo así de, güey. O sea, pero es que ya te acostumbras a comértelo así y dices, ay, ya lo que quiero es comer, o sea, me vale si está fría, pero si tienes 10 minutos para comerte tu plato caliente, pues qué mejor. sí, eso que acabas de decir y yo creo que con eso también lo podemos cerrar. Es un consejo que me dio mi santa madre, que siempre me dice, hijita, todo pasa. Sí,
todo pasa, o sea, no importa en qué situación estés, no importa en qué momento de tu vida estés. La tristeza es pasajera, la felicidad también es pasajera, todo se va construyendo poco a poco y no podemos tener una misma emoción toda la vida. O sea, estamos cargados de muchas emociones y todo, absolutamente todo pasa. Sí. Así es. Pues bueno, pues qué padrísimo el tema de hoy. Obviamente nosotros podríamos seguir hablando de ahí, hablando y hablando, pero está increíble, espero que les haya gustado, compártalo con quien crean que lo necesite escuchar. Y bueno, síganos en todas nuestras redes. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer estar con ustedes. Gracias, Mai, y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye bye.